Test de Psicología de la Motivación, asignatura de la UNED, tema 4. El incentivo afecta a la probabilidad de que se repita la respuesta. La motivación intrínseca se manifiesta por una tendencia hacia el aprendizaje y a la creatividad. La motivación intrínseca se manifiesta por una tendencia hacia el aprendizaje y a la creatividad. ¿Cómo consideran al hombre la mayoría de las interpretaciones sobre los estudios de la motivación intrínseca? Como agente causal de su propia actividad conductual. ¿Cómo consideran al hombre la mayoría de las interpretaciones sobre los estudios de la motivación intrínseca? Como agente causal de su propia actividad conductual. Las principales diferencias entre incentivo y reforzador son sus momentos de aparición y cómo motivan el comportamiento. ¿En qué consiste la motivación de incentivo? En la anticipación de las propiedades hedónicas del reforzador. En la anticipación de las propiedades hedónicas del reforzador. A través de un condicionamiento de segundo orden se explican las propiedades hedónicas de los estímulos que actúan como incentivo. A través de un condicionamiento de segundo orden se explican las propiedades hedónicas de los estímulos que actúan como incentivo. En cuanto al carácter material de las recompensas, si son verbales, informativas, favorecen la motivación intrínseca. ¿Qué relación mantienen el aspecto controlador y el informativo del incentivo respecto a la motivación intrínseca? Una relación inversa. ¿Qué relación mantienen el aspecto controlador y el informativo del incentivo con respecto a la motivación intrínseca? Una relación inversa. ¿Qué relación mantiene la motivación intrínseca con el aprendizaje? Positiva. Desde una perspectiva cognitiva, ¿de dónde partieron los primeros trabajos sobre la motivación extrínseca? De la teoría del incentivo. En la actualidad se considera que la motivación extrínseca y la motivación intrínseca son dos dimensiones separadas. Durante la adquisición de una conducta, ¿qué provocan las variaciones en la cantidad de incentivo? Cambios exagerados en el nivel de motivación del sujeto y, por tanto, en su ejecución. ¿Qué ocurre cuando se actúa con una motivación intrínseca elevada? Que los sujetos manifiestan menos ansiedad. ¿A qué recurren las distintas teorías sobre motivación intrínseca para dar cuenta de este tipo de comportamiento? A una u otra necesidad psicológica. ¿A qué recurren las distintas teorías sobre la motivación intrínseca para dar cuenta de este tipo de comportamiento? A una u otra necesidad psicológica. Cuando la conducta se emite en ausencia de una contingencia extrema aparente, se recurre para su explicación a la motivación intrínseca. Cuando la conducta se emite en ausencia de una contingencia externa aparente, se recurre para su explicación a la motivación intrínseca. El valor del incentivo depende del sujeto que lo percibe e interpreta. El valor del incentivo depende del sujeto que lo percibe e interpreta. ¿En qué se basa la motivación intrínseca? En ciertas necesidades psicológicas. El margen de vulnerabilidad es el margen de tiempo en el que se cambia el criterio de decisión y se pasa a preferir el reforzador más inmediato. El margen de vulnerabilidad es el margen de tiempo en el que se cambia el criterio de decisión
y se pasa a preferir el reforzador más inmediato. Repito porque la estoy leyendo fatal. El margen de vulnerabilidad es el margen de tiempo en el que se cambia el criterio de decisión y se pasa a preferir el reforzador más inmediato. ¿Qué produce el efecto de saliencia de la recompensa? Una reducción de la motivación intrínseca. ¿Qué produce el efecto de saliencia de recompensa? Una reducción de la motivación intrínseca. Se ha demostrado que el valor del incentivo de un reforzador demorado aumenta en una proporción creciente por unidad de tiempo conforme disminuye la demora. Se ha demostrado que el valor del incentivo de un reforzador demorado aumenta en una proporción creciente por unidad de tiempo conforme disminuye la demora. ¿Qué postula el estudio de la motivación intrínseca? Que los seres humanos son sustancialmente activos por su propia curiosidad y competencia. ¿Qué ocurre cuando un incentivo tiene un efecto controlador? Que daña la autodeterminación y perjudica la motivación intrínseca hacia la tarea. ¿Qué ocurre cuando un incentivo tiene un efecto controlador? Que daña la autodeterminación y perjudica la motivación intrínseca hacia la tarea. ¿Qué provoca el aspecto controlador del incentivo sobre la conducta? Una relación instrumental entre la ejecución y las consecuencias, y con ello un descenso de la motivación intrínseca. ¿Qué provoca el aspecto controlador del incentivo sobre la conducta? Una relación instrumental entre la ejecución y las consecuencias, y con ello un descenso de la motivación intrínseca. ¿Qué define la teoría del incentivo? Que la dirección hacia una meta es fruto de la interacción entre estados emocionales y expectativas cognitivas. ¿Qué define la teoría del incentivo? Que la dirección... Madre mía, cuántos emails, no sé si se graban, pero... ¡Qué horror! Por favor. ¿Qué defiende la teoría del incentivo? Que la dirección hacia una meta es fruto de la interacción entre estados emocionales y expectativas cognitivas. ¿A qué afecta el incentivo externo? A la ejecución. ¿A qué afecta el incentivo externo? A la ejecución. Los incentivos preceden a la ejecución. Los incentivos preceden a la ejecución. Además de las características personales, ¿qué otros elementos afectan a la motivación intrínseca? El grado de dificultad de la tarea y el empleo de incentivos. ¿A qué estado psicológico nos referimos cuando alguien anticipa que los acontecimientos de su vida son incontrolables? A la indefensión aprendida. ¿Qué quiere indicar con el concepto de paradoja del incentivo? Que los incentivos externos incorporados a actividades intrínsecamente motivadas llegan a disminuir dicha motivación. De esto hay varios experimentos. ¿A qué aspecto del incentivo externo se hace referencia cuando se dice que suministra cierta retroalimentación de su competencia al individuo? A su aspecto informativo. ¿A qué aspecto del incentivo externo se hace referencia cuando se dice que se suministra cierta retroalimentación de su competencia al individuo? A su aspecto informativo. ¿Cómo
¿Cómo se aprende la motivación extrínseca? Por condicionamiento operante. ¿Cómo se aprende la motivación extrínseca? Por condicionamiento operante. En relación a las propiedades del incentivo, de la recompensa, se pueden afirmar que la conducta se encuentra menos afectada por los cambios en el nivel de motivación cuando se realizan entrenamientos prolongados. En relación a las propiedades de incentivo de la recompensa, se pueden afirmar que la conducta se encuentra menos afectada por los cambios en el nivel de motivación cuando se realizan entrenamientos prolongados. Si los sujetos participan en una actividad voluntaria sobre la que tienen control, su motivación intrínseca será elevada. Si los sujetos participan en una actividad voluntaria sobre la que tienen control, su motivación intrínseca será elevada. Repito, que estoy distraída. Si los sujetos participan en una actividad voluntaria sobre la que tienen control, su motivación intrínseca será elevada. Lógicamente, ¿vale? ¿Qué ocurre en relación a la tarea cuando un incentivo es controlador? Daña la autodeterminación y perjudica la motivación intrínseca. Las teorías que basan el estudio de la motivación en los motivos externos ponen de relieve las fuentes externas creadas por las metas. Las teorías que basan el estudio de la motivación en los motivos externos ponen de relieve las fuentes externas creadas por las metas.